es más moderna. En realidad fue fundada en el 31 a.C., no en tiempos de Alejandro y compañía, sino más moderna. Bueno, la ciudad original no había sobrevivido a otros asaltos, pero en el 31 después de Cristo, precisamente aquí enfrente, en Accio, es donde Augusto tuvo la famosa batalla naval que decidió, aquí enfrente, Actium, ven aquí, es lo que sale en las películas. Cuando Cleopatra y Marco Antonio salen por patas de la batalla naval, no han visto eso nunca. Están en una batalla naval que es decisiva. Y se las ven, están los bandos de Augusto y el otro, el de Marco Antonio y Cleopatra, y se las ven mal Marco Antonio y Cleopatra, y entonces sus barcos se van, ¿no? Es una victoria en toda regla, y la que marca la gloria de Augusto. Es decir, a partir de ahí Marco Antonio y Cleopatra ya es una guerra perdida, solo van a perseguirles hasta el África. Es una batalla que marca el fin de esa guerra, y transcurre precisamente enfrente de Nicópolis, de Actium, de modo que no en la ciudad, que está medio destruida, sino en donde los militares, los soldados habían tenido sus bases terrestres. La batalla es una batalla naval enorme, en donde habían tenido sus acuartelamientos terrestres las tropas que estaban aquí peleando. Ahí construye monumentos, hace cosas, y funda una ciudad que se llama Nicópolis, que significa precisamente eso, ciudad de la victoria. Este es Augusto, y en Nicópolis, pese a estar fundada pocos años antes del año 1, pues de nuevo nos encontramos con las mismas cosas. Teatros, esto es un estadio o circo, lo llamamos, ¿se acuerdan en otras clases que muy pocas ciudades tenían? En esta ciudad el propio Augusto instituyó unos de estos juegos como los famosos juegos panhelénicos. Si uno mira en la wiki y busca estas cosas, solo encuentra los 4 famosos, ¿no? Los de Olimpia, los istmios, ya no me acuerdo de los otros 4. ¿Saben de qué hablo, no? Los festivales estos de cada 4 años solo aparecen 4, pero hay más. Aquí, por ejemplo, en esta ciudad, en Nicópolis, el mismo Augusto instituyó los famosos Juegos Actios, en los cuales participaría Nerón en el año 66, casi un siglo después. Nerón, en alguna clase lo hemos contado, participaba en estos certámenes, tocando la lira, cantando, en los certámenes musicales, digo ahora, no de actor ni nada, sino interpretando con instrumentos o cantando, y encima había que darle el premio. O sea, que no es que lo hiciera bien o mal, que no sabemos cómo lo hacía. Lo que sabemos es que como le dieras el premio, pues eso. Es decir, ahora les mostraré otros festivales. Este concretamente no tengo la frecuencia, creo que es cada 4 años, pero en un momento veremos otro, desconocido ahí de la mayoría del público, que se celebraba cada año y también cada 4 años. Bueno, aquí en esta ciudad se construyó un odeón. En los primeros 5 años de fundación de la ciudad, las autoridades se preocuparon por dotarla, es decir, está fundada de nuevo o algo así, por dotarla con todos los edificios clásicos, ya saben cómo es, murallas, conexión con el puerto, un odeón y un acueducto. También sabemos por esta ciudad, y sobre todo por los escritos de Juliano la Postdata, lo vimos en la última clase, estaba Juliano y los sectarios, lo enseñé, estaba ahí atendiendo a disquisiciones sobre la naturaleza de Cristo, disputas cristológicas y cosas así. Pues por los contactos de Juliano es el último emperador pagano, pero tenía muy buenos contactos con los circuitos culturales que operaban en el orden mediterráneo. Un circuito cultural, ya saben lo que es, pues agentes de conciertos de una ciudad y de otra que están en contacto, que montan giras. Cada año sabemos que hay un festival en Alicante, pero después hay en otra ciudad hay otro, y los músicos y los actores y los empresarios y la gente que monta esas cosas tiene eso es un circuito cultural. Pues en el imperio había circuitos culturales que abarcaban todo el Mediterráneo, incluso sindicatos o algo parecido, también lo citamos aquí. Pues por la correspondencia y los contactos que tenía Juliano con gente muy importante de Epiro en su tiempo, de estas mismas ciudades que estaban ahí, sabemos que el cristianismo en esta región que estamos viendo hoy tardó bastante en introducirse, ciertamente hasta después del siglo IV. Bueno, de Nicópolis, aquí tenemos el Teatro Grande,
que no es el Odeón. Aquí lo vemos, está en excavaciones. A veces tengo el Odeón y a veces no lo tengo. Y este, en cambio, es el Odeón. Lo paso otra vez. Ah, no, aquí no estaba. Este es el teatro grande para tragedias, comedias o lo que falta hiciere. Eso no tiene ninguna importancia. Estas son sus ruinas, se están excavando. Mientras que este es un pequeño Odeón. Aquí lo vemos, es el mismo, es este Odeón. No es que sea chiquitín, pero en fin, no es como un gran teatro. Esta ya es otra ciudad, la ciudad de Ambracia. Esta sí que era una colonia corintia de la ciudad de Corinto. Corinto no, y muchos, y Atenas también. Los atenienses fundaban colonias, los de Mileto también. Cada ciudad, cuando crecía, pues viajaban, fundaban. Ya saben cómo va eso, ¿no? Incluso desde antes de los fenicios. Ambracia fue una colonia de Corinto desde el siglo VII a.C., es decir, desde el 600 y pico. También la fastidiaron bastante los macedonios. Tuvo que aliarse en diferentes momentos con unos o con otros, con Atenas ahora, después con esto, para mantener una cierta independencia, pero al final tuvo que aceptar una guarnición macedónica allí. Después de 43 años, que fue así semiautónoma, como estoy diciendo ahora, sí, no estaba ocupada porque le ayudaban otras ciudades griegas, pero tuvo que aceptar un destacamento militar de los macedonios allí. Al cabo de casi medio siglo así, fue regalada también a Pirro, en esta ocasión por el hijo de Casandra, y Pirro estableció aquí su capital y la dotó con lo de siempre. Pirro, no estoy diciendo ahora Roma después, sino 300 y pico antes de Cristo. Es decir, palacio, templos y varios teatros. En esta ciudad, los epirotes, no los romanos, sino los epirotes, el mismo Pirro hizo construir varios. En esta ciudad también, esto es lo que queda del teatro, ahora se lo mostré, bueno, de uno de ellos, sabemos que hubo varios. Tenemos la primera noticia del uso de gas venenoso en la historia. Sufrió un asedio por parte de los romanos considerable, es decir, inaguantable, y sabemos que habían preparado túneles para acceder, etcétera, y en una de ellas se utilizó un componente, la primera ocasión conocida que se utiliza un componente químico gaseoso para masacrar gente. Bueno, en este caso para defenderse, claro. Fue empleada contra los romanos. Esta ciudad, igual que la que veremos en un momento, Casope, fueron abandonadas poco a poco cuando se construyó esta. Cuando se fundó Nicópolis, cuando Augusto fundó Nicópolis en el 31 a.C., la convirtió en una gran ciudad. Las otras dos fueron perdiendo paulatina importancia. Y aquí apareció un pequeño... Este es el Odeón, no es un teatro. Ahora lo veremos. Claro, fíjense el nivel al que está, el nivel actual de la calle sobre el que está construida la ciudad actual, y se harán una idea dónde pueden estar los demás teatros. Aquí nos hemos acercado. Quiere decir que porque ha pillado ahí, que no había nada construido, o a lo mejor tiraron el edificio, por alguna casualidad, pues nos acercamos un poco más. Es un pequeño Odeón. Aquí lo vemos también, como 2 o 3 metros por debajo del nivel actual de la calle. Esta ya es Casope, es una ciudad, es la ciudad que cumple mejor el criterio de lo que se llama un plan urbanístico hipodámnico. Hipodamo de Mileto es un arquitecto de la costa jonia, no en Grecia, sino en la costa de Turquía, donde Tales de Mileto también, que nació en el 500 a.C., vivió durante el siglo V. Es el primero que hizo planes urbanísticos según la escuela jonia, que buscaban sobre todo la funcionalidad y el lujo, y dejó establecido los mapas urbanísticos que seguiría después Roma y Grecia, y durante mucho, es decir, la cuadrícula famosa. Tú puedes construir las casas como te plazca y puedes poner los edificios como te plazca, que para eso eres el rey o lo que sea, o el que pone el dinero. Pero cuando tienes no una ciudad, sino ya muchas, con mucho tráfico, bueno, pueden estar como un trazado caótico, ¿no? O al tuntum, pero lo que se llama plan Hipodamion, por ejemplo, es otro nombre que recibe por Hipodamo de Mileto, es eso, una ciudad cuadriculada donde los edificios se disponen y el agua igual, es decir, se planifica. Tú puedes traer el agua o esperar a que llueva,
pero depende del terreno que hay, depende de muchas cosas, de donde tengas la fuente. Hombre, en Roma los acueductos atraviesan, no sé si lo han visto, la ciudad antigua, pues van por en medio de la ciudad, son obras sobre obras. Pero esta es la ciudad griega que mejor cumple ese plan, bueno, lo que queda de ella. En realidad está construida sobre la ladera de una montaña, esto es el teatro, ahora lo verán, y parte de esto se derrumbó y arrastró consigo. Esto no es un hotel, aunque ponga ahí un hotel, no es un hotel, sino que es donde hacían noche algunos que pernoctaban en la ciudad o que acudían a los oráculos o cosas así, pero no es que fuera un hotel como los de ahora. Supongo que habría en la Roma clásica, en la ciudad, seguro que sí. Bueno, Casope también fue capital de uno de estos pueblos epirotes, pertenecía a una subtribu de los Tesprotios. En el siglo III a.C., en la época que estamos de Pirro, no después, en tiempos del Imperio, sino en el 3 a.C., también se levantaron edificios públicos. Fue destruida también después, poco después, por los romanos, y se abandonó, igual que la anterior, igual que Ambracia, cuando Nicópolis comenzó a cobrar impuestos. Es decir, perduró hasta unos 100 años antes de Cristo, y después fue poco a poco quedando deshabitada sin más. De Casope creo que tengo algo más, no me acuerdo ahora. Ah, sí, vamos a acercarnos al teatro. Esto que se ve aquí arriba es el teatro. Ahora no lo ven, no parece, pero ahora sí parece. Hemos subido hasta aquí y ahora estamos mirando ahí. Y aquí lo tenemos, teatro griego, aprovechando la ladera de la montaña. Bueno, no sé si habría que decir griego o epirote, o cómo habría que hablar. Aquí lo vemos desde otro ángulo, estos son las gradas del teatro. Y nada más. De Dodona, que es la ciudad del oráculo, la que estábamos comentando al principio, una ciudad importantísima. Su apogeo precisamente coincide con los años en los que Pirro estuvo gobernando toda esta región. Fue también Pirro el que hizo construir el teatro de Dodona, ahora lo veremos, que es uno, he dicho antes, el mayor, no es el mayor, es uno de los mayores, pero las localidades las he hecho bien, 17.000 espectadores. Este es un plano, solamente es un aumento de esta zona de aquí. Aquí se ve un teatro y no se indica nada más, pero aquí tuvo que haber más cosas, porque aquí había otra de esas fiestas. Antes hemos visto las fiestas que fundó Augusto, Actios, los Juegos Actios, porque estaban enfrente de Actium, donde la famosa batalla naval contra Cleopatra y el otro. Estos se llaman los Naya, la fiesta de los Naya, y esta se celebraba, tenía una celebración anual. Cuando digo un festival de este tipo, significa, es como cuando dice las Olimpiadas, Juegos Panhelénicos, Juegos Olímpicos, Juegos Nemeos, Juegos Píticos, que son los otros. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cada 4 años hay una Olimpiada, como hacemos ahora, es decir, que hay competiciones atléticas en el estadio, es decir, en el circo. Pero en los teatros que estoy mostrando y en los odeones lo que hay son certámenes de poesía, decían los libros de antes, en juegos florales, cosas así. Hay concursos de coros, concursos de ditirambos, concursos de tañedores de lira, concursos de tañedores de aulos, concursos de poesía también, claro. Y en la tragedia también hay concursos de tragedia y concursos de comedia. Es decir, cuando decimos los Juegos Olímpicos, que se celebraron durante casi 1000 años, o decimos los Juegos Píticos, o los Juegos Nemeos, o estos que les estoy mostrando ahora, los Juegos Actios, o la fiesta de las Naya, estamos hablando de las dos cosas, competiciones atléticas a la que acuden atletas o gimnastas o soldados pues de toda Grecia y de más allá, si quieres participar, claro. En este caso que estamos ahora en la ciudad de Dodona, había el festival de las Naya, las fiestas de las Naya, había uno cada año, pero cada 4 años había uno mayor. Para este festival de cada 4 años fue de nuevo Pirro el que hizo construir el teatro, construir el santuario y añadió además un estadio para los Juegos Atléticos. O sea, lo hizo construir, lo mandó construir. No, ya les digo, no vamos a ver muchas, este es el roble de antes, el roble, no es el de entonces, por aquí lo debo tener consignado, de Teodosio, en efecto, lo he citado bien, en el 391 después de Cristo. La ciudad había sido asaltada muchas veces, por unos y por otros, por unos para tomarla, por otros para recuperarla, pero siempre habían respetado el roble.
con el edicto de Teodosio Llano por fin se cortó. Este es un plano de la ciudad donde vemos el teatro enorme. Lo que no tengo en este caso es ningún odeón. Hay que suponer que tenía un odeón, el oráculo más famoso de Grecia, no digo de Epiro, de Grecia. Este es el teatro, que es imponente, es una cosa sorprendente. Ahora nos acercaremos mejor. Este es el muro lateral y el semicírculo está aquí dentro. Ahora lo hemos visto. En esta ciudad hemos encontrado más cosas. También había un Boleuterion, no sé si se acuerdan de eso. Julián se acordará que nos aguantó hasta última hora. En ocasiones hay pequeños edificios también semicirculares que parecen odeones, pero que no lo son. Es donde se reúne la Boulé. La Boulé es el consejo de gobierno de la ciudad. Se llaman Boleuterion, y yo mostré alguno, y también alguno de planta rectangular. Es decir, mientras que los odeones son invariablemente semicirculares, como son los teatros. Bueno, la ruina definitiva de Dodona como santuario, claro, cuando le cortaron el árbol, ahí se acabó la cosa. También tenían un pritaneo en esta ciudad, es decir, una especie de archivo de las decisiones judiciales y también de los oráculos. Bueno, hubo bibliotecas, hubo archivos, claro, en todas partes. En una ocasión, ya conté en las clases de estética el año pasado, en una ocasión, no recuerdo ahora quiénes eran, los de Alejandría, los Ptolomeos, piden a la ciudad de Atenas los originales de 3 tragedias clásicas, creo que eran de Esquilo alguna y otra más. Es decir, la letra y la música sí la había, que no sabemos, y luego no la devuelven una copia. Bueno, hay un litigio, en bibliotecas hubo muchas. Este teatro, por cierto, en tiempos del imperio de Augusto, fue reconvertido en circo para alojar fieras. Es decir, fue construido por Pirro, uno de los mayores de su tiempo, y estuvo funcionando así durante casi 300 años, pero en tiempos de Augusto, el que fundó Nicópolis, el de antes, se añadió esto, es decir, se retiraron las últimas filas que normalmente estaban reservadas a las autoridades y a los extranjeros que estaban de paso en la ciudad, o autoridades extranjeras invitadas. Entiéndanlo, cuando hay unos juegos, unas fiestas de las Naya o unas fiestas panhelénicas, aquello se llena de gente poderosa y rica de todas partes. No van solo los saltimbanquis allí, los de la ciudad a aplaudir, como en las fiestas de mi pueblo. Bueno, que también viene gente de otros pueblos. Estamos hablando de un acontecimiento que se sabe que ocurre, donde hay premios y donde se sabe que acude mucha gente. Este teatro, en tiempos de Augusto, parece que no tenían anfiteatro en esta ciudad, y el espectáculo de fieras, yo no he dicho en ningún momento, ni hoy ni en las charlas, que los espectáculos musicales fueran los que más gente atraían, eso tampoco, yo no lo he dicho. Lo que más gente atraía eran las carreras, que sí que lo dijimos, pero hasta el siglo VI, incluso después de Cristo, y después las fieras y los combates de gladiadores. Estos son los que más público tenía. Y aquí, como parece que no había, pues lo que hicieron fue suprimir, tomarse las últimas filas, las más cercanas a la orquesta. Esta es la orquesta. Elevaron este muro, es decir, lo sellaron de forma, y lo ampliaron también, parte de las escenas la comieron para utilizarlo como foso y hacer allí espectáculos de gladiadores o unas fieras comiéndose a otras. De Dodona no me gustaría olvidarme nada, aunque luego siempre lo puedo meter, pero creo que lo he consignado casi todo. El entorno del teatro donde está instalado tampoco era muy estable, es decir, ese hueco de la montaña donde lo están, a veces es más alto, a veces es más bajo, depende del terreno, y también tuvieron que construir un muro de sostén, por eso esta cosa tan imponente. Es decir, es un teatro griego construido aprovechando, tipo griego, aprovechando la montaña, pero en algunos lugares hubo que reforzar los terraplenes porque aquello se venía abajo. Y de ahí estos muros tan imponentes. Ya consignaré con más detalle y más precisión esto que he dicho de los festivales, pero yo quería señalarlo, y ya llevamos 2. Estamos en Epiro. Estamos 300 años antes del imperio, en plena Grecia, de tiempos de Alejandro Magno, y ya llevamos 2 festivales, no digo tan importantes como los de Olimpia, los Píticos, etc. Eran 4. Esos son los más famosos, son los que la gente conoce, y yo estoy citando 2 más, pero hay por todas partes. El año que viene dedicaremos una clase también, una conferencia, no sé si aquí o en Valencia, donde caiga, solo sobre eso, las ciudades que acogían festivales, cada cuánto, y los tipos de espectáculos, competiciones que sabemos que ocurrían allí. Este es Butrinto, es otra ciudad. Vamos subiendo por la...
he elegido ese orden como podía haber elegido cualquier otro. Podía haber elegido el del año de fundación, pero pues empezar por abajo y acabar por arriba. Aquí tenemos otra ciudad que fue abandonada casi al final de la Edad Media por la malaria, por pantanosa, insalubre. Esto pasa. Muchas de estas, todas me estoy indicando, a veces son asoladas por terremotos, como pasó en la Cirenaica. La Cirenaica, que es una punta de Libia, cerca del Egipto Ptolemaico, si se meten en el canal lo pueden ver. Allí había una confederación de pocas ciudades, pues, porque debajo es desierto, y hay una zona, un pico muy montañoso. Había una confederación de ciudades que se llamaba Pentápolis, y al menos en 2 de ellas, que son las que hemos escarbado más, en una había 4 teatros y un odeón, en el otro había 3 teatros y un odeón, y eran ciudades pues allí en la costa norte de África. Butrinto o Butrotum también tenía un teatro ya en el siglo IV antes de Cristo. Insisto en algunas de estas cosas porque en la última clase que vimos, las 2 últimas que hemos visto, eran teatros romanos. Nos vinimos a la Hispania romana y hablábamos de los tiempos de los emperadores, pero eso es el año 1. Los tiempos de los emperadores, Nerón es un poco después, Julio César, esas cosas, es el año 1. Por eso les insisto en lo de las fechas. Mientras que hoy estamos, salvo Nicópolis, que la funda Augusto, todas las demás que estamos viendo ya existían en el 300 y en el 400 antes de Cristo, y quien las dotó de teatros fue Pirro, rey de Epiro. Pues aquí tenemos otra ciudad famosa que era, muchas de estas, aunque no todas, eran ¿cómo se llama? Escala, puntos de cuando se atravesaba el mar Jonio de la costa de Grecia o de Epiro, o incluso más arriba, y Liria en tiempos de Roma, a la península itálica y viceversa. Había muchas ciudades por aquí, también en Corfú, pues como ahora, que se utilizaban como escala o puente. La población original de Butrinto eran caonios, una de las 3 principales tribus de Epiro. Y aquí sabemos de una anécdota muy curiosa, bueno, era un hecho cierto que ocurrió, y es que en tiempos de César, aquí vivía un tal Tito Pomponio, que era un escritor romano con pasta, que yo no sé si la había heredado o se la había ganado en concurso. Tenía dinero el señor, y era rico, y se hizo construir una de esas villas lujosas, suntuosas que tenían los romanos, pues, a veces en Italia o a veces aquí en Segorbe o en la Bética mismamente. Pero resulta que cuando Augusto acaba una de sus campañas, ya saben lo que pasaba. Los veteranos que han sobrevivido en la última batalla, si se licencian, se licencian. Si tú ya has cumplido 25 años en el ejército cumple, te licencia y te da tierras y propiedades en algún sitio. Y a veces, aunque no hayas cumplido tus 25 años, que era lo obligatorio para poder acceder a estas cosas, si se libra una batalla importante o el emperador lo decide, también puede decir, pues todos estos que acabamos de combatir los licencio, ¡pum!, y te doy tierras. Bueno, Octavio ganó ahí una de estas. No sé si saben que el ejército romano eran profesionales. Profesionales quiero decir que todos tenían un oficio, eran civiles como ustedes y como yo. Luego había también mercenarios y gentes de los pueblos para el grueso, pero el ejército fetén, era un ejército profesional. Quiere decir que yo me metía en el ejército, pero tenía alguna especialización y lo tenía que demostrar. O sea, era carpintero o era marinero, tenía un oficio, y ese oficio es el que el ejército usaba precisamente para construir puentes, para hacer de todo. Cuando se fundaban las ciudades, claro que había mano de obra igual hasta y esclavos y de todo, pero los profesionales que diseñaban aquello, que controlaban las obras, que todo eran el propio ejército romano. Bien, pues Octavio gana aquí una fuerte muy cerca y licencia a sus tropas después de esa batalla, y este no quería, claro, porque donde se instalaban los veteranos, él se acababa de comprar la villa lujosísima y era amigo de Cicerón. Bueno, este es el teatro, nos acercamos un momentillo. Claro, tampoco tiene más importancia. ¿Qué podemos mostrar de los teatros? Pues lo que aflora de la tierra, no podemos mostrar mucho más. Aquí está. Era amigo de Cicerón, y gracias a Cicerón y a todo lo que enredó en el Senado de Roma, al final le pararon los pies y Octavio no tuvo que llevárselos a otra parte. Pero unos 80 años después, no sé cuántos, a ver, lo he dicho mal, era César el
Era César el que quería instalar allí y al que no dejaron. Pero después Octavio, en el 31, retomó el plan y en ese caso sí, llegaron más veteranos y se instalaron en la ciudad. Esto es una villa romana típica de las lujosas, es una casa que tiene de todo. Me he saltado el teatro por buscarla. El teatro es un teatro no muy grande que se usa actualmente y creo que poco más de una última quizá amplían la escena con madera, que esto no es así originalmente, pero por alguna razón parece que está siempre inundado. Aquí lo vemos mejor. De Butrinto, que no me querría dejar nada. Hubo un terremoto también en el siglo III que se llevó por delante buena parte de la ciudad, 3 después de Cristo, pero en ese momento ya sabemos que la ciudad ya estaba en decadencia. Cuando se dividió el imperio, Butrinto quedó en el lado de Oriente, en el imperio oriental, y poco más. En muchas de estas ciudades hay también obispos, ya desde el siglo III. Estoy ignorando muchas cosas porque no vienen al caso, no es nuestro tema. Esta es Foenice, que fue también capital de los caonios, una de esas 3 tribus principales de Epiro. Esta ciudad poseía Acrópolis ya desde la segunda mitad del siglo V a.C. La Acrópolis, saben que es el recinto amurallado en el centro de la ciudad, y ahí dentro, en el interior de la Acrópolis, es donde se ubicaron todos los edificios públicos. Fue devastada por Roma, porque algunas de sus ciudades, muchas, habían apoyado en las sucesivas guerras que había habido, pues a los macedonios, a los que se enfrentaban a ellos. Y en un cierto momento, toda esta región, concretamente en el 170 a.C. más o menos, y de ahí en adelante, fue devastada por los propios romanos, y muchas ciudades ya no se recuperaron, quedaron en ruinas, pero algunas sí. Concretamente, hay una, ahora la citaré, en la que los mismos habitantes abren las puertas a los ejércitos romanos y eso es lo que les salva la vida, en otras no. Esta ciudad, es lo que les pasa a muchas de estas ciudades de Epiro, que se alían con unos, a veces con otros, y a veces salen mal los planes. Aquí, en el 231 a.C., hubo escaramuzas militares. Los ilirios, los de encima, más arriba, tomaron algunas ciudades de Epiro, y al final se arreglaron, hubo esos canjes que hay de prisioneros, etcétera, se arreglaron, hicieron las paces, pero durante las escaramuzas militares habían matado a comerciantes, no a uno ni a dos, había ahí una delegación importante de comerciantes romanos en esas ciudades y habían muerto en esos conflictos, y eso desencadenó la guerra con Roma y no les libró. Durante los siglos siguientes, ni de esta ciudad ni de Antigonea, que la veremos en un momento, aparecen muchos restos romanos. El teatro, como ven, lo hemos desenterrado, estaba casi prácticamente cubierto, se descubrió y se ha ido ampliando. Esto es la orquesta, y las gradas deben estar pues aquí debajo colgadas. Es decir, no sé si tengo alguna más de Foenice. En algunos de ellos que se me está pasando, tienen que fijarse en lo que se ve al fondo. Casi todos están construidos en castros, en ciudades elevadas. Tienen paisajes es decir, posiciones muy estratégicas, ríos cercanos que van por abajo, pero tú dominas, tú sabes si viene gente a más de 20 kilómetros, ya los detectas. Supongo que lo acabarán sacando del todo, pero imagínate, hasta que desentierren todo esto, la cantidad de carretillas y sacos que tienen que sacar de ahí. Aquí vemos otras imágenes, otro ángulo, está todo colgado debajo de la montaña. Amantia es otra ciudad de estas no tan importante como las que hemos visto antes, Nicópolis, Dodona o el mismo Butrinto. También tenía una posición defensiva muy importante. Si tengo alguna foto, no, esta no se ve, después se ven algunas. Fue fundada, bueno, según algunos es un asentamiento, según la fuente más fiable, tenemos 4 fuentes sobre su fundación y ninguna coincide, pero la más fiable parece que es la que le atribuye un origen epirota, es decir, que era gente de Epiro, de nuevo, de alguna de las ciudades de Epiro, la que lo fundó. No tengo más fotos, no les voy a contar más. Este es el teatro. Esta es Antigonea, que es otra de esas ciudades que a veces le regalan a Pirro o islas o cosas así. Le puso ese nombre, Antigonea, porque una de sus mujeres se llamaba Antígona. Era hija de Berenice e hijastra de uno de los Ptolomeos.
aquellos Ptolomeos que vimos en la última charla, o hace dos, esa dinastía de generales griegos que no eran faraones ni nada, pues del primero, debe ser Ptolomeo I Soter, pues el primero, pues era hijastra. En el 167, que ya lo he citado antes, pues Roma decidió arrasar toda la región no, salvo aquellas ciudades que se habían aliado con ella en las guerras precedentes o le habían prestado soporte. Todas las demás fueron devastadas y esta, por ejemplo, y la de antes, pues no se recuperaron. En esta ciudad, esto ya se me iba a pasar, se celebra, bueno, no aquí, no tengo fotos de la ciudad actual, se celebra ya desde hace años un festival importante, mundialmente famoso, sobre los cantos epirotes y la polifonía balcánica, concretamente en la ciudad de Girocastre. Se llama Festival de Ritos Paganos y Juegos Populares, antiguos, entiendo. Ya lo consignaré. Esta es otra ciudad, Nicaya, de la que no voy a comentar apenas nada, no he podido encontrar casi nada. También tenemos un pequeño teatro ahí, sobresaliendo de la colina. Se conoce, en fin, la distribución, eso sí, pero... O el de Oricum. Este es uno muy curioso, muy molón. Ahora lo verán mejor. Esta ciudad, Oricum, fue originalmente una isla, pero ya sabemos que desde tiempos muy antiguos, muy arcaicos, estuvo conectada a tierra firme. Son como... tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llama ahora, istmos o algo así. En Peñíscola y en otros sitios pasan cosas parecidas. Cuando sube la marea es una isla, cuando baja la marea puedes pasar. Esta y otras, que ya lo he comentado antes, esta también era una parada importante en los circuitos de viajeros. Además fue la primera ciudad que conquistó César cuando atacó Epiro, cuando se hizo con el control de la ciudad, y esta es la que decía antes. Es decir, dentro de la ciudad había un gobernador partidario de Pompeyo, ¿no?, de César, y quiso cerrar la ciudad y enfrentar a César, pero sus habitantes se negaron, dijeron que ellos no iban a oponerse al poder de Roma, no le hicieron maldito caso al general que tenía dentro de Pompeyo, era un tal Lucius Torquatus, y abrieron las puertas a César, y eso fue lo que le salvó la vida. Muchas otras ciudades de la región, ya les digo, fueron derruidas después y jamás se recuperaron. Decía que era molón por la pequeña orquesta, que está muy acabada. Este no es un gran teatro, este probablemente fuera un odeón por el tamaño, y está pues aquí debajo. Aquí vemos una aérea que se ve un poco mejor, cómo está construido aprovechando la forma del terreno. Bilis es... nos quedan dos ciudades más, pero ya están fuera de Epiro. Es la última propiamente de Epiro. Fíjense a lo que corresponde esto, es decir, la ciudad es esto. Esto es la colina entera, Pero esto de aquí, este muro, es este muro. ¿Lo ven? Es decir, aquí está el teatro y aquí está el teatro. Lo que aquí se representa es toda la elevación. Mientras que los muros de la ciudad, que tiene una forma muy parecida a muchas que ya hemos visto, que es esto de aquí. Y hay un teatro. Algunas de ellas, aunque yo no lo he citado, lo he dicho de pasada, hay que suponerles un odeón, sobre todo las más grandes. Butrinto, Dodona, Nicópolis, bueno, Nicópolis lo hemos visto, perdón, ese sí. Bueno, Bilis, como ven, empieza como tantas romanas, ciudades romanas, en un castro, en un lugar elevado. Yo pongo el destacamento, hago una empalizada o lo que sea, y con el tiempo construyo una muralla, es decir, cuando ya gano este frente y sigo avanzando, esta elevación queda ya en territorio pacificado, con el tiempo se convierte en una ciudad. Bueno, pues este es el teatro que hay aquí, nos vamos a acercar. Aquí sí que se ve lo que les decía. Todas estas ciudades tienen una vista, dominan a 20, a 30 kilómetros, siempre están cerca de un gran río. Esto no tiene más importancia, son casas, edificios de allí. Este es el teatro, ahora no lo aprecian muy bien, estamos mirando de frente. Estas son las gradas, y esto sería la escena, que no queda nada, que es lo habitual, y ahora nos hemos subido. Estamos mirando aquí, y ahora nos hemos subido aquí, y estamos mirando hacia abajo. Este sí es un teatro importante, es decir, por el tamaño.
aquí hemos subido todavía más, ven lo que les digo, el paisaje al fondo, y creo que veremos alguna más. Esta, tengo una por ahí que se ve muy efectiva, es el mismo teatro. De Bilis no he comentado nada, muy rápido. Tuvo en efecto su propio estadio también. Estadio es el circo, el de las carreras, y eso supone que la ciudad es importante que decir, hombre, pues que o viven allí o atrae regularmente a 30.000 o a 40.000 personas, porque si no, ¿para qué pones ahí el estadio? Tampoco es que sea todos los días, pero en fin, los estadios, ya dijimos algo, y si sienten curiosidad, muévanse un poquito por el canal. Esta ciudad tuvo su propio estadio y además un teatro ya en la época helenística. No tuvo que esperar, como la mayoría de las que hemos visto aquí, a tiempos de los emperadores, 300 años después, para tener estos espectáculos, estos edificios. Y es la ciudad griega más al norte que se encuentra en esta región. Lengua griega, instituciones griegas, plan urbano, fortificaciones, todo griego. Y nos queda Adrianópolis, que es otra ciudad que no voy a comentar nada porque apenas he encontrado información. De Nicaya, la que hemos hablado antes, unas ruinas. Y de Nicópolis, perdón, y de Adrianópolis no hemos encontrado apenas información, sí el plano y también un par de fotos del teatro. Este es el teatro, como tantos, pues la mitad pues colgado debajo de las actuales colinas. Solo nos quedan dos ciudades que no están exactamente en Epiro, pero en algún tiempo sí, porque claro, la frontera entre Epiro e Iliria, me voy a mostrar qué es. Iliria es todo esto, en tiempos de Roma. Bueno, antes están ahí los ilirios, después es Dalmacia, estamos enfrente de Italia, como en tiempos de Pirro, dime dónde está. Está enfrente de la Magna Grecia, bueno, es un griego. Hay un par de ciudades que están más allá de este límite, del límite de lo que convencionalmente se llama Epiro, o de los pueblos que hablaban estas lenguas emparentadas, pero yo las he incluido aquí porque en determinados momentos de estos siglos antiguos, antes de Cristo, pues a veces pertenecieron a unos, a veces a otros, y simplemente las vamos a ver en el mismo plan y ya está. De los emperadores ilirios, es decir, Iliria fue una región muy importante también durante el imperio. De hecho dio bastantes emperadores, lo que pasa que duraron muy poco, pero fueron muy famosos y además son del siglo III después de Cristo, ya en tiempos del cristianismo. Poco después de ellos ya está Juliano y después el paganismo y el mundo antiguo desaparece. Pero fueron muy, muy famosos esta serie de emperadores porque eran guerreros, más que emperadores procedían del ejército, eran altos cargos general, no venían de dinastías y cosas así, y fueron conocidos y famosos por eso. Yo simplemente he incluido la relación, son sucesivos en un determinado momento en la historia de Roma, en donde van gobernando todos esta dinastía, son de aquí. Y esta ya vimos alguna parecida en tiempos, lo que llegó a ocupar el imperio. Esto es Pentápolis, lo que les he citado antes, Cirenaica, donde las dos ciudades más importantes, Ptolemais y Quirene, que da nombre a la región, pues tenían al menos 4 de estos edificios y otras más también. Bueno, esto no tiene más importancia, son estas dos las que vamos a ver. Es decir, ven aquí Epiro llega hasta aquí, y aquí tenemos a Apolonia de Iliria, y estas Epidamnos, pero que son ciudades griegas. El teatro de Apolonia, o lo que queda de él, es muy curioso, tiene una forma muy, muy agradable. En esta ciudad hubo una escuela de filosofía importantísima, y bueno, en esta no, en muchas, en el norte de África también, está Madauros, Alejandría, todas las grandes capitales tenían estas cosas, pero además algunas ciudades brillaron per se, como Madauros por ejemplo, en el norte de África, o esta misma, pues tenía una escuela de filosofía muy famosa, muy reputada desde tiempo a. Un ejemplo, allí estudió por ejemplo el emperador Augusto, en la escuela de filosofía de esta ciudad. La ciudad fue fundada casi en el 600 antes de Cristo por colonos de Corfú, de la isla esta de Corcira que hay enfrente de Epiro, y de Corinto. Aquí nos hemos subido
aquí arriba y ahora estamos mirando hacia adelante, y el teatro no está completo, y este muro no entiendo bien qué es. Quiero pensar que lo han construido después para acotar lo que queda y que no se caiga, me imagino, porque no, ahora lo verán mejor la forma que tiene. Ahora nos hemos subido en las gradas y estamos mirando al templo que está enfrente. En el puerto de esta ciudad se decía que cabían 100 barcos, lo cual para un puerto ya era una cosa importante. Seguimos arriba de las gradas, ahora tiene una figura humana para hacerse una idea, es decir, pero falta buena parte del teatro, más de lo mismo, pero aquí se ve lo que les decía. Para mí, que claro, es lo único que quedaba en pie, y en algún momento, no sé si ahora o en tiempos, pero claro, la orquesta está perfectamente conservada y es típico, pero lo que queda del teatro es lo que queda del teatro. Apolonia, ¿qué más les puedo contar? También que en el siglo III después de Cristo, esto es lo que les he apuntado antes, un terremoto, esto pasó no en una ni en dos, sino muchas veces, en diferentes momentos de la historia. Un terremoto dejó el puerto colmatado, es decir, cerrado, aquello es Cuajeringo, y ya un poco más adelante, durante la antigüedad tardía, fue abandonado. También traficó con esclavos, su principal... Y la escuela de filosofía que ya le he citado, Augusto estudió aquí con Atenodoro de Tarso, y estando estudiando en esta escuela es cuando le llegó la noticia de que César había sido asesinado. Entonces cuando partió, y ya está, de los obispos y los concilios y todo eso, ¿para qué voy a contar? Eso ya no es nuestra historia. En esos tiempos, siglos V y VI, se afirma que ya no se cantaba porque eso fue perseguido. El teatro y sobre todo los espectáculos de los paganos, lees a San Agustín, a cualquiera que leas de esta época, de los últimos siglos, echan pestes. Dicen que esto es peor que el mismo Satanás. Sobre todo la música de los teatros, dicen que aquello es vicio, perdición, y a mí todo eso me parece ni bien ni mal, que yo ahí no entro. A mí lo que me gustaría saber es qué cosas cantaban, si cantaban, y qué cosas hacían. Evidentemente con las explicaciones que se dejan ahí hace décadas, pues esto no, los cómputos no salen. Esta es la otra ciudad que les he citado, la que estaba más al norte, que solo vamos a ver la foto del teatro, no tengo más fotos de ella. Su fundación también en el 627 a.C., es decir, en el siglo VII. Faltan 400 años para que nazca Pirro. El teatro en estos casos no tengo filiado, no sé decirles quién ordenó construirlo, quiénes no, pero en el siglo IV a.C., en tiempos de Aristóteles, Pirro, esta ciudad ya formaba parte también de los reinos de Pirro. Es decir, que a veces estuvieron ocupadas por ilirios, porque estaban dentro del territorio ilirio, pero lo que hay que ver es la costa, que es lo que hacen, son sus colonias. Yo no ocupo el interior está poblado de bárbaros, tribus, lo que sea, pero yo voy por la costa, fundo una ciudad, la protejo, fundo otra, estas son las colonias. Y cuando ya tengo muchas ya es más difícil parar, y yo sí que puedo presionar a los del interior para que no me saquen. Lo mismo, esta ciudad también sufrió un terremoto antes de Cristo, también tuvo que ser casi reconstruida por completo. También sabemos que tenía una biblioteca importante, y que cuando se inauguró se celebró un combate con 24 gladiadores que combatieron por pares. Tenía un anfiteatro, lo sabemos por las fuentes, aunque no se ha encontrado, pero el teatro sí, este es el teatro, y la biblioteca también de nombre. O sea, bibliotecas había un poco por todas partes también, pero unas más famosas, como la que he citado antes, la de Dionisio de Halicarnaso o la de Madauros. Y hemos llegado al final. Estos pocos teatritos de Piro, queda el postre que les he traído, pero teatros y edificios de esta región, que fue Grecia, y si no Grecia, pues prima de Grecia, bueno, es que claro, no sé cómo decirlo más claro.